Buenas noches, bienvenidos a Foro Presidenciables 2015. Con ustedes, los periodistas Elsie Sierra y Harris Wickbeck. Bienvenidos a esta segunda edición del Foro Presidenciables 2015, organizado por ACIES y Canal 3, para toda Guatemala y el mundo. Estamos llegando a más de 20 millones de personas por Canal 3 y sus más de 84 repetidoras en todo el país, así como el canal de 24 horas TN23, retransmitiendo también por radio Cadena Sonora y sus 30 repetidoras. Además, 600 señales satelitales de cable y a nivel internacional hacia Estados Unidos y Canadá por el 429 de DirecTV, Telecentro Internacional. A nadie escapa el hecho de que estamos llevando a cabo este foro con candidatos a la presidencia en medio de una muy grave crisis política en el país y apenas a 2 semanas de la fecha de las elecciones de primera vuelta. La crisis, como sabemos, ha llegado hasta el extremo de que el Ministerio Público ha solicitado que se le retire la inmunidad al presidente de la República por las evidencias que ha encontrado que presuntamente lo incriminan en hechos delictivos y la ex vicepresidenta se encuentra capturada por los mismos hechos punibles. La crisis, por supuesto, es una consecuencia de graves problemas acumulados durante años, así como de carencias, desigualdades históricas. Nos anima, por un lado, el ver que la justicia está actuando con todo rigor y llevando hasta sus últimas consecuencias el principio que nadie está por encima de la ley. Y estamos también conscientes de que por grave que sea esta crisis, existe el camino institucional claro que está en nuestra Constitución para proceder dentro de lo estricto marco de la legalidad. Son situaciones que ponen las barbas en remojo de todos los políticos que han decidido participar por un cargo de elección popular, que es un cargo que implica compromiso, trabajo arduo, pero sobre todo lealtad y honradez hacia Guatemala. A estas alturas, el proceso electoral en marcha no se ve afectado por esta eventualidad. Sin embargo, necesitamos ver hacia el futuro. Hay algunos que creen que el proceso electoral en marcha es el único camino que por ahora nos brinda nuestra Constitución y nuestras leyes. Y hay otros que consideran que el proceso electoral está viciado por campañas anticipadas y con el hecho de que se ha comprobado el financiamiento de algunas que hay algunas fuentes irregulares del financiamiento de algunas campañas. El Tribunal Supremo Electoral debe fijar su postura sobre el desarrollo de eso y seguramente en los próximos días tendremos más sobre si en efecto habrá un proceso electoral o no. Aún así, como decía él, sí nos anima mucho el fervor cívico que está demostrando con tanta energía una ciudadanía consciente y mucho más informada, y de eso se trata este foro. Así es, Harris, y reiteramos la necesidad de que cada votante examine los cuadros, las personas que están proponiéndose con información, sobre todo que sea seria, estas opciones electorales que de alguna manera van a ser el futuro de nuestro país. Y quienes salgan electos también serán los responsables, junto con una ciudadanía activa y participando activamente, de sacar adelante nuestro país, generar los cambios que hoy tan urgentemente necesitamos. Como sabe el país, estamos todos pendientes de una posible declaración por parte del presidente de la República esta noche. Nosotros estaremos siguiendo eso y si se diera el caso, nosotros interrumpiremos el foro para escuchar al presidente y aprovechar que los tenemos a ustedes y a nuestro panel de expertos para un análisis instantáneo. Mientras tanto, vamos a recordarle a nuestros televidentes los momentos más relevantes de lo que han sucedido hasta este momento. El presidente Otto Pérez Molina convocó al gabinete de gobierno a una reunión extraordinaria a las 5 de la tarde en Casa Presidencial. Ante los rumores sobre el paradero del presidente Otto Pérez Molina, fue presentada una exhibición personal esta tarde. La jueza Carmen Pocón visitó la vivienda del mandatario en la zona 15, donde le informaron que no estaba. Y posteriormente ella llegó a Casa Presidencial, lugar donde, según tenemos entendido, actualmente se encuentra el mandatario. El viernes último, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad
presentaron una solicitud de antejuicio contra Pérez Molina por su supuesta vinculación con la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Bueno, y entre otra información, el gabinete de gobierno comienza a desintegrarse. Esta tarde la comisionada presidencial para la reforma policial, Adela Torreviarte, deja el cargo. Ayer los ministros de Educación, Cintia del Águila, y de Economía, Sergio de la Torre, así como el comisionado presidencial para la competitividad e inversión, Juan Carlos Páez, presentaron su renuncia. Además de ellos, Claudia del Águila, viceministra de Inversión y Competitividad, Sigfrido Lee, viceministra de la Pequeña y Mediana Empresa, María Luisa Flores, viceministra de Comercio Exterior, y Marco Antonio Gutiérrez, viceministro administrativo de Finanzas Públicas, también dimitieron. Organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas convocaron a 3 días de manifestaciones para solicitar la renuncia del mandatario. Este movimiento fue bautizado con el nombre Movilizaciones por la Dignidad Nacional. La Universidad de San Carlos apoya y anuncia la suspensión de toda actividad académica en las sedes universitarias a nivel nacional. Y también la Iglesia Católica fija su postura en torno a la crisis política que atraviesa nuestro país. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian se expresa a favor de la renuncia del mandatario. Este día también fue presentada una exhibición personal a favor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti para determinar las condiciones en las que se encuentra. La jueza Carmen Pocón confirmó que Valdetti está fuera del complejo carcelario de Matamoros y que fue ubicada en un área cercana a la base militar adecuada para su resguardo. Para mañana está previsto que la ex vicepresidenta sea llevada a la Torre de Tribunales para rendir su primera declaración. Valdetti será escuchada a las 9 de la mañana por el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez. La exfuncionaria fue capturada, como ya saben, el pasado viernes en el centro médico de la zona 10. Bueno, y estos son los temas más importantes que se están manejando hasta el momento. Es una coyuntura que está afectando a Guatemala y por eso la importancia y la relevancia de estos foros. El objetivo de estos foros es que los guatemaltecos conozcan a los 14 candidatos, a los 14 se les ha invitado, y conocer sus propuestas de trabajo, si son viables, y por supuesto, quienes lo acompañan en su gobierno, porque eso hoy en día es de los aspectos más importantes, quienes lo acompañarán para sacar adelante de esta crisis a nuestro país. La semana pasada estuvieron 5 de los 14 candidatos, los candidatos de Fuerza, los partidos Patriota, Líder, Viva y PRI. Y para hoy vamos a presentarles a los candidatos que participarán en el foro de esta noche. Rodolfo Aníbal García Hernández es abogado y notario egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Especializa en Derecho Laboral y Derecho Constitucional, diplomado en Derecho Constitucional Comparado Guatemalteco-Español, auspiciado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Zaragoza, España, año 2002. Asesor de las principales centrales sindicales del país, de organizaciones campesinas, del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y de la Asociación Guatemalteca de Juristas, auxiliar de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y como catedrático de los cursos Derecho Individual del Trabajo y Derecho Colectivo. Actualmente es secretario del partido Movimiento Nueva República MNR, del cual hoy lidera. Roberto González es licenciado en Economía de la Universidad Francisco Marroquín, maestría en Evaluación de Proyectos en la Universidad Católica de Chile. Ha recibido una certificación como administrador de proyectos por la Universidad de Stanford, catedrático en varias universidades del país, subgerente de Empagua, cofundador y gerente de Emetra y Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, ministro de Energía y Minas, presidente del INDE, gerente de la Presidencia de la República. Es fundador del partido político Compromiso, Renovación y Orden Creo. Jimmy Morales, empresario, docente universitario, comunicador académico y político. Es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en Altos Estudios Estratégicos con especialidad en Seguridad y Defensa, otorgada por la Universidad Mariano Gálvez. Docente universitario,
Ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se especializa en finanzas, micro, pequeña y mediana empresa, fundamentalmente en las áreas de producción, mercadeo y gestión para financiamiento bancario. En el 2011 participó como candidato a alcalde por el municipio de Misco con la agrupación Acción de Desarrollo Nacional, ADN. Jimmy Morales es el actual secretario general del partido político Frente a la Convergencia Nacional, conocido por sus siglas FCN Nación, y candidato presidencial por esta agrupación política. Miguel Ángel Sandoval Vázquez, egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Sociólogo y escritor periodista, columnista de varios medios escritos y electrónicos, asesor del Congreso de la República en el período 2004-2011, asesor de Plataforma Agraria 1998-2012, mentor del Programa de Modernización Legislativa en 1999-2000, contratado por la Universidad de Austin, Texas, Estados Unidos en 2003, asesor de la Comunicación Indígena de Reforma y Participación a todo nivel en 1998-1999, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, autor de más de 10 libros sobre temas nacionales. Lizardo Arturo Sosa López nació en la ciudad de Guatemala el 18 de abril de 1945, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Rafael Andívar. Realizó sus estudios de posgrados en Planificación y Desarrollo Regional en el Instituto de Ciencias y Planificación de la Universidad de Hartluck, Baden-Württemberg, Alemania Federal. Presidente del Banco de Guatemala en diversos periodos, 1989, 1990, 1993, 2000, 2006. Se desempeñó como viceministro de Finanzas Públicas en 1985 y 1986, ministro de Economía de 1986 a 1988, secretario de Planificación de la Presidencia de la República en 1988 y 1989. En 1994 fue electo diputado por el Estado Nacional por el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Entre 1994 y 1996 fue designado como vicepresidente y presidente en funciones del Congreso de la República. Actualmente trabaja en el diseño y preparación de las políticas y programas para producir los cambios del país. Además, candidato presidencial por el Partido Todos. Y como recordarán, las fechas de participación de cada uno de los fueros fueron sorteados con la presencia de un delegado por cada partido político. Es decir, que todos los candidatos presidenciales fueron invitados, todos aquellos que están inscritos oficialmente. Y para dar respaldo a estos foros se encuentran en nuestros estudios personeros de ACIES, quienes también son responsables con un equipo de estudiosos e investigadores en la elaboración de las preguntas, quienes las preguntas nos las hicieron llegar minutos antes que iniciaran estos foros, basados en un acuerdo de confidencialidad que fue firmado por ACIES. Los representantes de ACIES esta noche son el licenciado Javier Brolo, la licenciada Raquel Zelaya, el doctor Eduardo Stein y el señor Luis Boyat de Albavisión. Bueno, y nos vamos a unos mensajes y al regresar daremos inicio a este Foro Presidenciables 2015 organizado por ACIES y Canal 3. Y por supuesto, cualquier información que se esté generando en cualquier momento también se las estaremos dando a conocer, porque Guatemala es primero. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en este Foro Presidenciables 2015. Rápidamente vamos a darles cuáles son las reglas del mismo. Al mismo tiempo queremos aclarar, esto es un foro para que los candidatos tengan un espacio y den a conocer cuáles son esas propuestas que podrían beneficiar a los guatemaltecos. No estamos hablando de debates y no estamos hablando de entrevistas. Es un espacio para que usted conozca sus propuestas. Aún así esperamos que se responda a las inquietudes de muchos. Esta noche todos los candidatos responderán a las mismas preguntas y cada uno tiene 2 minutos para contestar. Hay un semáforo sincronizado al frente de ustedes que les indicará cuándo haya finalizado su participación. Asimismo, su micrófono en forma automática se apagará al concluir los 2 minutos que tienen por cada pregunta. También podemos realizar repreguntas para reencauzar el cuestionamiento inicial si es necesario
y para esa repregunta ustedes tendrán un tiempo de 1,5 minutos para su respuesta. Cada bloque finalizará con una pregunta de los representantes de ASIES. Bueno, entonces damos inicio a la primera ronda de preguntas. Y vamos a comenzar con lo que está sucediendo hoy, un fin de semana para muchos histórico en el país, que definitivamente ha causado mucho revuelo a nivel social. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes que nos diga de una vez su postura oficial como candidatos a la presidencia de la República frente a la coyuntura que se está viviendo, particularmente el encarcelamiento de la señora Baldetti y los señalamientos de la CICIG y el MP sobre Otto Pérez Molina en cuanto a su posible participación en la estructura criminal La Línea. Y vamos a comenzar con don Lizardo Sosa, por favor. Bueno, muy bien, yo creo que lo que está ocurriendo en estos días es el resultado de algo que viene padeciendo el país desde hace muchos años. Y es que gradual y progresivamente el sistema político ha ido deteriorándose, después corrompiéndose, y ahora tenemos un sistema político no solo deteriorado, sino corrupto, y que es el que tiene la responsabilidad de la crisis que estamos viviendo ahora. Y creo que también tiene la responsabilidad de lo que ocurre en el país en los diversos ámbitos de la vida nacional. Por eso nosotros hemos planteado la urgente necesidad de que se le entre con seriedad a la reforma política y a la reforma del Estado. Hemos hecho incluso un avance de decir y de ofrecer un periodo de transición de 2 años, de manera que el gobierno que sea electo este próximo 6 y en octubre, 6 de septiembre y de octubre, se encargue de reformar el sistema político y en 2 años de entregar a nuevos electos una democracia ya restablecida y sobre nuevas bases. Esa es una idea nuestra, pero no está patentada. Y sería ideal que los guatemaltecos aprovecháramos esta ventana de oportunidad que permitiría ese objetivo, sanear, depurar, reformar el sistema político en 2 años y a partir de ahí dedicarnos a construir una democracia republicana moderna y democrática como nosotros, los guatemaltecos, lo necesitamos. De manera que yo creo que es un resultado de lo que ha venido ocurriendo. Siempre he sido de opinión de que el presidente debía haberse retirado del cargo hace ya bastante rato. Cada minuto que se tarda, peor para él y peor para Guatemala. Esa ha sido mi opinión y de antemano advierto que la idea del gobierno de transición no es propia para que le ejecute un partido. Cualquiera podría ofrecerle eso mismo al pueblo y que el pueblo sea el que elija. Lo bueno es que hay una salida institucional. Gracias. Señor Miguel Ángel Sandoval, de Alianza URNG Maíz Güínec. Bien, el país se encuentra en una profunda crisis, todos lo sabemos, y esa crisis es del modelo político, del modelo económico, y una profunda crisis en el plano de la ética. No existe realmente ningún asomo de ética en el conjunto de funcionarios públicos que han renunciado, se han visto obligados a renunciar, y me parece que eso es consecuencia lógica de una corrupción desmedida, una impunidad absoluta, y creo que hay que iniciar lo que yo denomino, que ya, por cierto, dio arranque, la revolución moral en Guatemala, que es la única forma de contrarrestar esta crisis del modelo que existe. Creo yo que independientemente de lo que podamos pensar cada uno de nosotros, la institucionalidad del país está rota y la rompió el gobierno de Pérez Molina. La institucionalidad del país está rebasada por los acontecimientos y creo que en la actualidad hace falta cambios profundos, están algunos señalados. La reforma a la ley electoral y de partidos es una y es urgente, y me parece lamentable que los partidos políticos no le den curso. Me parece lamentabilísimo que la Corte de Constitucionalidad la tenga ahí en el congelador ahora. Y creo que junto con la reforma a la ley electoral y de partidos políticos se encuentra la ley de Contraloría, la ley de compras y contrataciones, una profunda reforma al organismo judicial, porque sabemos todos que se mantiene en la corrupción también, y una nueva ley de servicio civil para garantizar que el empleado público no sea un botín cada 4 años por el partido que llegue a la presidencia. Creo que esto es un punto fundamental y creo que Otto Pérez debe de irse ya.
Gracias, don Miguel Ángel. Vamos ahora, de nuevo la pregunta es, estamos pidiendo la postura oficial de todos los candidatos a la presidencia frente a la coyuntura que se vive, que es el encarcelamiento de la expresidenta Valdetti y los señalamientos de la CICIG y MP sobre Otto Pérez Molina. Jimmy Morales, la postura de ustedes. Buenas noches, muchas gracias a CIES y al grupo Albavisión por permitirnos comunicarnos con nuestra población. En el FCN Nación, y Jimmy Morales en particular, cree que la figura presidenciable es la figura que llama a la unidad nacional. Por lo tanto, además de ser electo, debe representar la legitimidad de un gobierno, cosa que nosotros creemos que el señor Pérez Molina la ha perdido. Por tal razón, debe retirarse del cargo y dimitir. También dice la Constitución Política de la República de Guatemala que el presidente de la República debe cumplir la ley y velar porque esta ley sea cumplida. Nosotros creemos que a estas instancias ya no hay legitimidad ni credibilidad por la figura presidencial, por lo cual lo más prudente es que haya una renuncia inmediata. Con relación a la vicepresidencia, nosotros creemos que debemos confiar en el debido proceso. Debemos agradecer que el Ministerio Público y la CICIG han hecho una investigación clara y plena, aportando evidencias de lo que todos comentábamos, de lo que todos creíamos que era realmente una impunidad total y un desfalco y un completo robo a las arcas nacionales. Ahora confiamos que el sistema jurídico, que los jueces y las cortes hagan la justicia que deben hacer y puedan pasar a la historia como aquellas autoridades que los guatemaltecos deseamos. Nadie debe estar por encima de la ley, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ningún otro funcionario. Nosotros estamos proponiendo precisamente un grupo de notables que trabajen en la ley de partidos políticos, la ley electoral y de partidos políticos, la ley orgánica del Congreso de la República, la ley de servicio civil, la ley de contrataciones del Estado, la ley de Contraloría General de Cuentas, la ley de probidad y también la ley que regule la postulación a funcionarios que actualmente se hacen por medio de comisiones a postulaciones. Todo esto nosotros lo presentaremos. Gracias. Gracias, señor Morales. Estamos hablando entonces casi todos los candidatos, la importancia de la participación de los diferentes sectores en nuestro país. ¿Cuál es la posición de ustedes, señor Roberto González, Alianza Creo Unionista? Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo estoy viendo el resurgimiento de un gobernante mejor que incluso cualquiera de los que estamos aspirando a gobernar el futuro de este país. Un gobernante que es más que un presidente, es un verdadero estadista, un estadista que se llama derecho. Nosotros los que propiciamos de que este país sea gobernado por el derecho, por las normas de obligaciones y deberes que nosotros tenemos y no bajo la discrecionalidad de nuestra ley, estamos sí viendo la crisis tremenda que tenemos en nuestro país, pero estamos viendo el otro lado de la moneda, que es esa justicia que está alcanzando a las máximas autoridades que tiene un país. Cuando la justicia alcanza a un presidente y un vicepresidente o una vicepresidenta y a una serie de funcionarios que representaron la cúpula de un gobierno, eso significa que el país tiene esperanza, porque es precisamente eso es lo que buscamos, que las instituciones funcionen. Es evidente que como país necesitamos muchas leyes, queremos cambiar muchas cosas y normalmente la tradición es asociar a nuevas regulaciones para solucionar nuestros problemas. Pero hoy, más que una crisis, deberíamos estar los guatemaltecos observando que tanto el Ministerio Público, con este ente internacional que ha fortalecido los procesos de investigación, ha aplicado el derecho a cualquiera sin ninguna distinción alguna. Hemos visto que la señora fiscal, más que haber jurado para el presidente que la nombró, ha jurado en nombre de la Constitución de la República. Para mí, cualquiera de lo que suceda, incluso en algunos minutos, va a ser para bien en función de que ese Estado de Derecho se está cumpliendo y se está aplicando la ley, y por consiguiente nuestra opinión es que definitivamente el presidente tiene que dimitir por la poca dignidad que pudiera ya tener y que sea sometido al procedimiento legal y que se aplique la justicia. Señor Aníbal García, del Movimiento Nueva República, esto también hace que cada uno de los políticos que está participando como candidato a presidenciables o a presidentes, también pongan, como decía mi compañero Harris al inicio, las barbas en remojo. ¿Cuál es la posición de ustedes? Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, país. Lo que estamos viviendo es una tremenda oportunidad
para recuperar la democracia. Es una tremenda oportunidad para que podamos reconducir el país hacia donde debe estar. El movimiento Nueva República surgió justamente para eso, declarando agotada una república, declarando agotado un modelo político electoral perverso y corrupto. Aún en estas circunstancias tan adversas hemos estado participando en este proceso electoral. Sin embargo, el irrespeto a la ley, la falta de ética y dignidad ha sido la nota característica de este proceso electoral y peor aún, la característica del gobierno del Partido Patriota. El señor presidente de la República debe renunciar por respeto a todos los guatemaltecos. La señora vicepresidenta, igual que él, deben someterse a la justicia para consolidar el Estado de Derecho. Es la única ruta que tenemos los guatemaltecos para creer en que hay una república y creer que hay una democracia. Estamos convencidos de que ese es el camino y por eso presenté el antejuicio en contra de la señora vicepresidenta en el momento oportuno para que surgiera todo este proceso legal que hoy tenemos frente a nuestra vista. Pero hay algo más serio y es la falta de legitimidad de este proceso electoral. Bien haríamos nosotros, ciudadanos, competidores en una contienda electoral y los que no están acá, en ponernos de acuerdo y que fuéramos nosotros mismos los candidatos a presidente, los que pidiéramos por dignidad, por ética y para salvar la democracia que se suspendiera este proceso electoral. Estamos preparados para la batalla electoral, pero la parte ética es la que hay que salvar. Gracias, don Aníbal. Antes de pasar a las preguntas de Asíes, quisiera hacer una repregunta. Va dirigida a todos, pero a mí me llama mucho la atención que desde abril la imagen de los políticos en general en Guatemala está por los suelos. Yo creo que todos estamos conscientes de que la imagen del que está en el gobierno o inclusive el que aspira al gobierno no es la que todos desearíamos. Entonces le quiero preguntar a cada uno de ustedes si creen que los acontecimientos de este fin de semana puedan haber afectado la imagen que los políticos, que la población tiene de los políticos. Vamos a comenzar con Lizardo Sosa y a usted le quiero agregar una pregunta más, don Lizardo. Usted llega a postularse como presidente acompañado de Alfonso Portillo, un expresidente que no solo es expresidente, sino que es exconvicto. Para gran parte de la población él tiene una pésima imagen, tiene la imagen de ser un político corrupto. ¿Cómo le afecta a usted eso? Yo creo que es evidente que la opinión que se tiene sobre la experiencia del presidente Portillo y es evidente que la valoración sobre su experiencia difiere según el sector de la población en la que uno se ubique. De cualquier manera, él está aspirando a ser candidato presidencial, no ha sido inscrito todavía, candidato a diputado, no ha sido inscrito todavía, está en su lucha, es lo único que puedo comentar sobre este particular. Y creo que lo que está ocurriendo en estas últimas semanas desde abril, ciertamente es resultado de una imagen que se tiene de los políticos desde hace ya rato, lo que hace que políticos nuevos se incorporen a esta lucha política. Yo no me incluyo dentro de la camada de políticos que están siendo mal vistos ahora. Yo soy diferente, tengo mis antecedentes personales, mi vida ha sido transparente, he servido cargos públicos a través de mi historia, cerca de 35 años sirviendo en el sector público, no tengo cola que me machuquen y puedo levantar la cara con mucha dignidad. De manera que eso debe valorar la población y no quiero perder la oportunidad de decir que me encanta la idea que acaba de expresar el candidato Aníbal Mejía. Yo estaría en la disposición de hacer eso, de que dejemos esto por la buena y que nos pongamos a reformar el sistema político de Guatemala para hacer algo bueno para el país. Señor Gracias. Miguel Ángel Sandoval, gracias. Bien, existe una mala imagen de los políticos, pero también existe una muy mala imagen de los medios de comunicación, una muy mala imagen del sector justicia, una muy mala imagen de un conjunto de sectores organizados. O sea, no se trata solamente de situar a la clase política como algo muy mal visto. Creo que es importantísimo señalar que el empresariado también está mal visto. Si yo decía recientemente en una conversación que ahora tenemos el llamamiento del empresariado a que renuncie Pérez Molina, y tienen razón, yo coincido con eso, pero también demando del empresariado que expliquen a dónde fueron 2.000 furgones. Los 2.000 furgones no fueron a ningún ministerio, a ninguna municipalidad, fueron a empresas, probablemente algunas muy reconocidas, y entonces creo que es una debacle nacional. Justamente por eso yo planteo una revolución moral que modifique
usos y costumbres en la clase política, que modifique usos y costumbres en todos los sectores nacionales. Y no es una cuestión de fechas, es una cuestión de concepción democrática que tengamos, es una cuestión de ordenar el país con participación ciudadana, con democracia directa, no solamente con instituciones desgastadas, que me parece esto es lo que debemos evitar. Tomar en consideración que la gente está harta de impunidad, harta de corrupción y demanda y exige. Gracias, don Miguel Ángel. La pregunta de nuevo es sobre cómo los acontecimientos de los últimos días pueden haber afectado la percepción de los políticos en general. Don Jimmy Morales, también, perdón, quiero agregarle a usted, se sabe muy poco de usted, se sabe muy poco de su pasado, y eso lo ha utilizado usted en campaña para dar la imagen de ser un hombre fresco, nuevo, que viene libre de corrupción. Aprovecho para que me pida que aclare los rumores que se han dado sobre sus posibles vínculos con militares, que hay quienes dicen que su campaña está siendo apoyada por militares retirados, militares que de repente vienen de un lado más oscuro de la historia de Guatemala. ¿Qué me dice de eso y cómo cree usted que de nuevo está afectando su campaña? Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para poder aclarar por enésima vez el apoyo que ustedes dicen. Hoy bromeando precisamente sobre ese tema, sobre el apoyo que pude haber recibido de grupos militares o de grupos de medios de comunicación o de empresarios, solo que ese apoyo haya sido con sus oraciones, porque dinero no hemos recibido de ninguna clase. No tenemos ningún vínculo con ninguna agrupación. Es más, ahorita hay una campaña negra que están diciendo que hay un partido que nos está financiando y que somos el plan B de ese partido. No, somos el plan A de Guatemala. Y eso lo pueden ustedes ver desde siempre. Mientras un candidato fue a pedir que no lo investiguen a Washington, yo pedí desde el primer instante que me investigue la CICIG, que me investigue el Ministerio Público y que los medios de comunicación puedan dar fe de que nosotros estamos completamente libres de cualquier vinculación de la que nos han acusado y nos han hecho, gastando cantidades millonarias en tratar de desprestigiarme. Con relación a que no soy conocido, creo que he sido el más expuesto de todos los candidatos. Tengo 22 años de estar en medios de comunicación y mi vida académica, mi vida empresarial, mi vida artística no ha sido secreto para nadie. Y mientras todos dicen que los políticos están siendo mal vistos por los acontecimientos, nosotros somos prueba de lo contrario. Nuestra agrupación va para arriba y va para arriba con un movimiento cívico, con un discurso plenamente cívico nacionalista, que es de participación. Así es que el... Gracias. Gracias. Señor Roberto González, usted también tiene años participando en el tema político. ¿Cómo ve entonces cómo la ciudadanía, la sociedad en Guatemala, en general y en Guatemala, los ven a ustedes? ¿Qué hacer ante esto? Bueno, yo sí coincido totalmente con que la sociedad con justicia ha agenciado ese criterio de que muchos en la política, o casi en su totalidad, son gente que ha llegado al poder a servirse y no a servir a la población. Es gente que ha encontrado en la profesión política una manera fácil de enriquecerse sin sudar con su trabajo honesto. Es evidente que las actitudes que se han tenido a todo nivel, sobre todo a nivel de alcaldías, en donde se ha manipulado con los programas sociales, gobernadores, diputados, el desempeño del Congreso de la República, donde hemos visto que la fiscalización se ha convertido en un chantaje a funcionarios para obtener prebendas, donde el mismo presidente y vicepresidente están involucrados en una defraudación y en una estafa con los impuestos sagrados de los guatemaltecos. Son solo la culminación de esta evidencia en donde se ha degenerado una crisis moral en el ámbito de la política guatemalteca. Pero es precisamente en la trayectoria de la vida, en las huellas, donde uno ha dejado el carácter, el temple, de poder decir, he tenido el poder y he podido servir a mi nación sin tener que caer en cuestiones de improbidad y deshonestidad, donde está la gran oportunidad. Conocer el pasado de la vida, por eso es que el currículum vitae significa recorrido de la vida. ¿Quién he sido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha deshecho? ¿Con quién se junta? Son cosas muy importantes que los guatemaltecos tienen que ver para poder... Gracias, Roberto González. Vamos ahora con Aníbal García. ¿Qué tan difícil es ser político en estos tiempos? Es muy difícil. Creo que hay que admitirlo. Ser político es una profesión totalmente desprestigiada, totalmente venida a menos. Pero yo quiero recordarles algo. El señor Fernando Savater, filósofo español, decía que los políticos son exactamente el reflejo de la sociedad. Lo que está sucediendo en Guatemala no es culpa exactamente de los políticos, es culpa de la sociedad.
es culpa de lo que por tantos años hemos dejado de hacer. Yo tengo 25 años de estar en la política, pero no en la politiquería. Fui dirigente estudiantil de la Universidad de San Carlos, luego catedrático de la Universidad de San Carlos, abogado, y me he fajado para que termine la corrupción y la impunidad en el país. Pero lastimosamente, ese pacto social de 1985 se tergiversó. Creo que los constituyentes cometieron un grave error al no haber establecido en la ley electoral y de partidos políticos el financiamiento público de las campañas y de los partidos políticos. Cada ley es fruto de su tiempo, cada constitución es fruto de su tiempo, pero esta vez tenemos que corregirlo todo porque lo que urge es la refundación y retomar el camino. Gracias. Ahora, para finalizar este bloque de preguntas, nos situamos ya con los señores de ACIES, específicamente con el doctor Eduardo Stey, que usted tiene también una pregunta para ellos y poder concluir este bloque. Gracias. A los señores candidatos, ante esta crisis tan grave que ustedes mismos han calificado y descrito, y ante la demanda ciudadana por cambios profundos que resuelvan sobre todo este ordeño sistemático mafioso de fondos públicos, ¿han pensado o contemplado algún escenario que implique declinar la candidatura presidencial y vicepresidencial en esta primera vuelta, que resulte en alguna suerte de coalición que apoye uno solo de los binomios aquí presentes? Iniciamos la respuesta con el señor Lizardo Sosa. A decir verdad, no hemos tenido esas consideraciones. Sí hemos considerado el hecho de que los tiempos, por culpa de que el Congreso de la República no atendió el llamado popular para una reforma de la ley electoral que hubiera dado tiempo de que estuviera vigente para esta elección y que se hubiera hecho la depuración del sistema político ya a partir de esta elección, afligidos porque no da tiempo para hacerlo todavía en el marco institucional, es que se nos ocurrió la idea de ofrecerle al pueblo un gobierno de transición de 2 años, para que en ese periodo se haga la reforma política y por supuesto se bien gobierne todos los demás aspectos de la vida nacional, pero la ley electoral de partidos políticos, la ley orgánica del Congreso y la ley de servicio civil deberían de ser aprobadas según nuestra oferta al 31 de julio del año 2016, presentadas en enero de 2016 al Congreso. Luego de aprobadas estas leyes, iríamos a consulta popular a pedir la revocatoria de nuestro mandato y del de los diputados para que haya nuevas elecciones ya sobre nuevas bases y tener un gobernante y un vicepresidente y diputados en el Congreso ya con la suficiente legitimidad y representatividad de que estarían investidos y de ahí en adelante podríamos recomenzar de nuevo, que es lo que nosotros queremos. Guatemala necesita ese cambio. Los guatemaltecos nos merecemos una república democrática y representativa y nosotros creo que tenemos una salida institucional y como lo dije al principio, no está patentada. Cualquiera de los grupos políticos podría adherirse a ella y el que gane, que lo cumpla y en 2 años tendríamos reformado y depurado el sistema político. Gracias, don Lizardo. Vamos con don Miguel Ángel Sandoval. ¿La coyuntura ha cambiado su estrategia política y considerarían de repente formar algunas coaliciones? Mira, yo creo que uno de los temas fundamentales en Guatemala es que existe una ley electoral y de partidos políticos que realmente no permite el desarrollo democrático en Guatemala. Y esto es justamente algo que está planteado desde hace muchos años. Los acuerdos de paz plantean la urgencia de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos y esta no ha tenido lugar. Y me parecería un poco superficial que a estas alturas del partido se quiera establecer coaliciones que no han tenido lugar durante muchos años, coaliciones que no pueden darse entre proyectos políticos que no tienen nada en común. Yo pensaría que no se puede tener nada en común con un partido político que está teledirigido por militares represivos, no se puede tener nada en común con partidos políticos que representan una especie de casino de los bancos utilizando los fondos públicos. No se puede estar de acuerdo con gente que ha hecho gobierno, que hizo de las concesiones mineras
el ABC de su política. En este sentido, me parece que el planteamiento que nosotros hacemos no es de naturaleza coyuntural, es un planteamiento de alcance estratégico que aborda los principales problemas de Guatemala. Por eso planteamos nosotros la desprivatización de los recursos públicos del Estado, la recuperación del conjunto de recursos naturales del país. Y esto no es un tema que se pueda negociar con partidos políticos tan endebles en el marco de una ley electoral realmente antidemocrática y en condiciones de un sistema político bastante primitivo. Creo que hace falta discutir un poco más el conjunto de temas, pero no presionado únicamente por la coyuntura. Creo que eso es un poco más profundo y requiere... Gracias. Jimmy Morales, Frente Convergencia Nacional. Ya todos proponen un gobierno de transición. Alianza URNG Maíz Winac dice pues que hay otras estrategias y proponen pues otras formas de poder hacer gobierno. ¿Qué consideran ustedes? ¿Podría haber una coalición? Nosotros creemos que el FCN Nación hoy por hoy no ha considerado ninguna coalición. La pregunta que se nos hace es si hemos considerado. El tema aquí debe ser cumplir la ley. La convocatoria a elecciones nacionales se hizo el 2 de mayo y en base a esa nosotros hemos respetado la ley desde el principio. Iniciamos nuestra campaña política el 5 de mayo. Hoy por hoy tenemos una representatividad bárbara con jóvenes, precisamente entre hoy de San Marcos, y aún sin tener candidatos a alcaldía, hay un liderazgo fenomenal de una nueva clase política que yo creo que está ansiando que por lo menos se cumpla la ley existente. Y si esa ley no es suficiente, tenemos procedimientos, procesos legales establecidos para cambiar todas las leyes, pero no de una forma emergente ni producido por una crisis coyuntural. Nosotros creemos que Guatemala tiene la esperanza de poder seguir con un proceso democrático, legítimo, en donde el pueblo elija a sus autoridades. No puedo creer yo que habiendo 25 partidos, no puedo creer yo que habiendo 14 binomios, no pueda haber una representatividad y que la gente pueda creer en alguno de estos movimientos. Con relación a las propuestas de un estado de transición o del rompimiento constitucional, nosotros creemos que la forma de poder hacer las cosas es siguiendo los procesos constitucionales y así llegar a la solución de un gobierno de transición o llegar a la conclusión de poder unificar partidos cambiando la ley electoral y de partidos políticos si nosotros tan solo eleváramos el porcentaje de participación de afiliados a un partido. Y ese es un proceso legal que debemos nosotros respetar y cuidar. Si no cumplimos las leyes, ¿qué podemos esperar en el futuro? Gracias, Jimmy. Roberto González, la pregunta de nuevo, ¿apelaría al pragmatismo político y pensar, digamos, en algo que va más allá del futuro de su candidatura, de su partido, al considerar declinar su candidatura a favor de otro o de formar coaliciones con algunos partidos? Bueno, la verdad nosotros dentro del marco del derecho sí ya efectuamos el año pasado una alianza, una unión partidaria que nos permitió al momento de las elecciones poder convertirla en una coalición. Y establecimos ahí cabalmente los criterios, costos y beneficios que ambas instituciones tenían en aras precisamente de presentarle a los guatemaltecos una opción positiva. Sin embargo, la propuesta de un esquema de una coalición ahora o apoyar a cualquier binomio que pudiera existir no está dentro del marco del derecho actualmente. Por consiguiente, desde el punto de vista simple del derecho, nosotros no podríamos tener cabida a algo que no está factible de materializarse. Por otro lado, nosotros sí creemos que el voto, si bien es la protesta más honesta que puede hacer una sociedad que vive en democracia, también es la manera más amplia de extender esa democracia y que la opinión sea del pueblo. Una opinión con criterios de nosotros como políticos a efecto de poder considerar que un futuro gobierno pudiera tener determinadas características adecuadas a la crisis, es al final de cuentas una opinión minoritaria, con distintos paradigmas, con distintas ideologías y filosofías. Sin embargo, el que coincidentemente las elecciones estén a vuelta de la esquina, creo que es la mejor manera de poder demostrar que siguen las instituciones funcionando.
que si bien las instituciones de justicia ya descabezaron un gobierno porque no cumplió, este es el momento del pueblo de poder nuevamente votar con entusiasmo y no quedarse fuera de esa elección. Y sobre todo después utilizar la experiencia para que si el siguiente no pudiera cumplir, se someta también a la misma presión, a la misma legitimidad y sobre todo a ese imperio de la ley que nos debe gobernar. Gracias. Aníbal García, declinar candidatura, realizar alianzas, unificar o aunar esfuerzos. ¿Qué piensan ustedes? Ratifico lo que ya expresé. Yo creo que la crisis es de tal magnitud que requiere actitudes éticas, comprometidas y serias de parte de los actores nacionales, y especialmente de los políticos, que somos al final de cuentas los cuestionados en este esquema. Excuso decir que la gente no mira quién es bueno y quién es malo. Para la gente todos son iguales. Aún a pesar de que hemos hecho esfuerzos para distanciarnos, para diferenciarnos, desgraciadamente el problema es del modelo, el problema es del sistema. De manera que reitero lo que planteé, lo mejor sería que los 14 binomios nos pusiéramos de acuerdo y le pidiéramos al Tribunal Supremo Electoral corregir este entuerto y este problema que lo que tiene fundamentalmente es una crisis de legitimidad, más allá de la legalidad, más allá de la constitucionalidad, que jamás he promovido un rompimiento constitucional, porque como abogado juré defender la Constitución y cuando fui diputado lo hice también y lo hago todos los días en mi bufete profesional. Más allá de eso, lo que se necesita ahorita es estar a la altura de las circunstancias. No desaprovechemos este momento histórico. Este momento es irrepetible. Durante muchos años la sociedad cayó. Durante muchos años la sociedad no se atrevió a levantarse. Reconozcamos que hay una crisis. Reconozcamos que hay un pueblo que merece hacer un parteaguas en la historia nacional. En 1920 se desaprovechó una oportunidad histórica. En 1944 también. En 1954 ya sabemos qué fue lo que pasó. Ahora, el pacto de 1985 está totalmente agotado. Los acuerdos de paz también no se aprovecharon. Este es el momento de las nuevas generaciones y de los hombres y mujeres que independientemente de las posiciones ideológicas quisiéramos enrumbarnos a un nuevo país. Hemos finalizado de esta manera la primera ronda de preguntas. Nos vamos a algunos mensajes, Carlos. Así es, y siempre pendientes de lo que pueda surgir en Casa Presidencial. Ya regresamos. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con ustedes en este Foro Presidenciables 2015, ya en la segunda ronda de preguntas. Vamos a entrar al tema de lo que es seguridad, y es que Guatemala hoy en día es considerado como ya un país con pandemia. Tenemos 15 homicidios diarios según se han registrado, y así es, lo tiene también contabilizado, es decir, que el 80% de estos homicidios son cometidos con arma de fuego. Desde el 2014, imagínense ustedes, se denunciaron alrededor de 12.165 extorsiones, y en el 2015 van hasta la fecha 4.259, y el 50% de este tipo de extorsiones se localizan en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Suchitepeques. Como jefes de las Fuerzas Armadas y principal responsable de la seguridad, ¿qué papel asignará usted o ustedes al Ejército y a la Policía Nacional Civil para poder atender estos problemas que nos afectan a todos los guatemaltecos? Licenciado García. En Guatemala debemos estar claros de que tenemos que romper paradigmas. Tenemos que aceptar que el presidente Pérez Molina hizo una oferta viable desde el punto de vista publicitario, pero imposible de cumplir en la práctica. Los números no le acompañan. Cerró el año 2014 con 5.245 muertes violentas. El sistema penitenciario sigue siendo un desastre. La política de prevención no existe. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para fortalecer el modelo democrático? Para hacer una verdadera batalla exitosa frente al crimen. Nosotros proponemos 3 medidas. La primera, queremos transformar totalmente la Policía Nacional Civil. No puede la Policía Nacional Civil seguirse en una carrera
policial, no puede la Policía Nacional Civil ser una de las instituciones más olvidadas. No podemos dejar de dignificar al Policía Nacional. Tiene que ser dignificado plenamente. Luego, creemos que hay que hacer lo que no se ha hecho, hacer investigación criminal. Cuando fui diputado, propuse la creación de la Policía de Investigación Criminal y el Congreso de la República la aprobó y está vigente. La única forma de derrotar al crimen organizado y a la delincuencia es a través de la investigación criminal. Pero investigación criminal exitosa, utilizando testigos protegidos, colaboradores eficaces. El ejemplo lo tenemos con CICIG. Ahí está el paradigma que debe utilizarse ahora. Pero a la par de eso, debemos nosotros entrar a combatir los mercados criminales. La criminalidad es rentable para algunos malos guatemaltecos. La criminalidad es rentable para mucha gente que vive del crimen y la violencia. Por eso creemos que es fundamental cambiar ese paradigma y luchar en contra de la impunidad. No esperen que Aníbal García o Rafael Maldonado, vicepresidente y presidente, nos pongamos del lado de la impunidad. Gracias. Gracias, Aníbal García. Vamos con Roberto González. Los índices de criminalidad indican que lo que se ha aplicado hasta ahora obviamente no ha funcionado. ¿Ustedes pretenden seguirle apostando a las instituciones, el Ejército y la Policía Nacional Civil? ¿Y qué papel le asignarían a cada una? Bueno, tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil constituyen las fuerzas de coerción, las fuerzas de seguridad del Estado. Ambas tienen que disponerse de una manera cada vez más coordinada para poder atender los grandes desafíos de inseguridad que tenemos hoy en día. Especialmente el Ejército, con su disciplina, su capacidad, su ordenamiento, es muy propicio para poder entrar a temas, por ejemplo, los fronterizos, donde hay trata de personas, hay explotación sexual, hay explotación laboral, hay una serie de delitos concernientes a la protección de nuestras fronteras. También el tema de delitos ambientales es muy importante. Son tareas del Ejército en este nuevo siglo XXI que le corresponde complementar a las fuerzas de seguridad civil como la Policía Nacional. Nosotros queremos entrar primero haciendo un ordenamiento de la inteligencia, la investigación. Guatemala suele capturar, pero no tiene la evidencia apropiada para inculpar a cada uno de los delincuentes, y el delincuente sale al día siguiente y se fortalece, como cualquier organismo que se empieza a tener menos miedo a poder ser capturado y se fortalece y se vuelve más desalmado. Nosotros vamos a concebir que la captura tiene que ser no solo a la persona, sino que a la evidencia. Y eso implica que las unidades de inteligencia, tanto de gobernación, la policía y el Ministerio Público, tienen que trabajar adecuadamente. Pasándome a las fuerzas de seguridad, reorientar la policía, un porcentaje de cerca del 70% de los policías, a los lugares de origen, a efecto de que haya una auditoría social y exista un control mucho más claro de los agentes. En el tema penitenciario, queremos volver sostenible los altos costos que se tienen en las cárceles, implementando programas de trabajo, entre ellos la alimentación, para que los mismos presos, al menos con su trabajo, se rehabiliten y paguen los altísimos costos millonarios de su propia comida. Son algunos de los programas que tenemos en el ciclo, y obviamente una reorientación a la prevención a través de las municipalidades con espacios abiertos, educación. Gracias, señor Jimmy Morales. Se está hablando de qué papel se asignará al Ejército y a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, ya hay aproximadamente 15,000 nuevos efectivos dentro de la Policía Nacional Civil. Se habla también de una reforma policial. ¿Qué proyectos tiene usted entonces para esto? Efectivamente, se inició en el 2011 con 19,600 efectivos policiales y vamos por 36,000, y los índices de delincuencia, los homicidios y todos los indicadores nos dicen que no ha habido un descenso relativamente coordinado con el esfuerzo que se ha hecho. Nosotros creemos que hay que atacar otro tipo de cosas fortaleciendo el tema de inteligencia. Ahorita nos hemos dado cuenta con el tema del Ministerio Público y la CICIG lo importante que es tener buenos procedimientos de investigación para poder presentar las pruebas, para poder someter a los tribunales a aquellas personas que están incumpliendo la ley. Nosotros también creemos que es necesaria una reforma del sistema penitenciario. Hoy por hoy hay 19,600 reos, de los cuales nuestras cárceles tienen capacidad para 12,500. Hay una hacinación y una sobrepoblación de cerca de 7,000 reos. Esto sin tener un control legítimo de las cárceles.
Nosotros creemos que hay que recuperar el control de las cárceles y, por supuesto, generar las penas adecuadas y acelerar los procesos de condena para los reos que así lo requieren. De esa cuenta nos trasladamos al sistema justicia. Nunca se habla del sistema justicia y la Constitución Política de la República únicamente le asigna el 2% del presupuesto nacional al sector justicia. ¿Cómo podemos generar justicia con tan poquito presupuesto? Se asignan presupuestos para otros ministerios en donde no se tiene la urgencia de impartir justicia y creemos nosotros que es necesario reestructurar incluso el presupuesto. Fundamentalmente también tenemos que tener la participación ciudadana. Totonicapán, con sus 48 cantones, nos ha dado una lección de vida. Es donde menos presencia policial y militar hay y es donde menos índices delictivos hay. La participación ciudadana es fundamental y, por supuesto, gracias, Jimmy Morales. Miguel Ángel Sandoval, ¿qué no ha funcionado y qué plantea usted que podría funcionar en términos de seguridad civil? Nosotros planteamos como Frente Amplio de Izquierda una seguridad democrática en donde el eje fundamental sea el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, más allá de lo que se ha hecho en los últimos tiempos, mejorando todas las políticas de prevención, impulsándolas de hecho, lo cual hasta el momento es muy poco lo que se ha avanzado. Pero para ello hay que dotar de recursos a la Policía Nacional Civil. Y los recursos, como sabemos en Guatemala, son bastante escasos. El punto fundamental es reducir el 50% del presupuesto del Ejército y asignárselo a la Policía Nacional Civil para el impulso de las políticas de prevención. Es inaudito que un ejército en tiempos de paz tenga un presupuesto que va mucho más allá de lo que se le estableció en los acuerdos de paz. Ello no puede continuar y es necesario redefinir las funciones del ejército de acuerdo al establecido en los acuerdos de paz también. Creo que una sociedad democrática no puede convivir con un ejército como el que tenemos en la actualidad, que no ha sabido defender la soberanía nacional en sentido estricto, no ha defendido el honor nacional y tampoco ha impedido la corrupción. Por el contrario, hay muchos oficiales del ejército que están implicados en temas de corrupción, incluso a los más altos niveles, incluyendo compra, venta de armas, incluyendo venta de servicios a narcotraficantes, incluyendo participación en negociaciones como se ha reconocido por distintos medios de comunicación y de investigación. Y creo que esto hay que destacarlo en coyunturas como la actual. Hace falta el fortalecimiento de la PNC, ponerle un alto aquí a las policías privadas, que es algo que en donde se ha permitido excesivamente policías privadas, lo cual no corresponde a un Estado democrático y lo cual debe de ser modificado ampliamente. En esta perspectiva nosotros planteamos que la seguridad democrática no puede estar de alguna forma. Gracias, señor Lizardo Sosa. Papel del Ejército y de la Policía Nacional Civil para atender los problemas de criminalidad. Sí. ¿O hay otros factores más importantes? Yo creo que sí hay otros factores, porque creo que al ver los problemas ya, los resultados, o sea, los síntomas de lo que nos pasa, nos tenemos que dar cuenta de que estamos en las ramas y hay que ver el bosque. Nosotros tenemos una institucionalidad que lamentablemente no se cumple. Hay un Sistema Nacional de Seguridad, hay un Consejo Nacional de Seguridad que integra las diversas instituciones que tienen a su cargo esa tarea y que sin embargo casi nunca se reúnen. Yo creo que hace falta coordinación interinstitucional en el Gobierno de la República para enfrentar los temas de la seguridad. Es lamentable que seamos muy buenos, somos excelentes para emitir buenas leyes, pero somos especialistas en no cumplirlas. Yo creo que hay que superar esa deficiencia que tenemos como administradores de la cosa pública. Y el otro tema que hay que ver también es que cuál es el trasfondo de las condiciones de delincuencia que hay. Hay uno que es nacional. Mientras haya pobreza, falta de empleo, falta de oportunidades, mientras haya, por ejemplo, el 78% de los jóvenes en edad para estar en secundaria estudiando diversificado, no está. Y entonces agarra caminos de delincuencia u otros que no son los deseables. Y hay también razones externas. Nuestro país sirve para trasiego de personas, de armas, para tránsito ilegal de personas, para lavado de dinero, tráfico de drogas. Buena parte de la criminalidad viene de ahí. Y luego entonces, ¿qué podemos hacer rápidamente?
Hay que rescatar a la Policía Nacional Civil, hay que rescatarla, hay que convertirla con mejores mandos, hay que mejorarle todo lo que sea posible. La investigación criminal debe desarrollarse, debe fortalecerse el Ministerio Público, deben profesionalizarse las fuerzas de seguridad civil. Y la pregunta del Ejército, yo creo que el Ejército... Gracias, don Lizardo. Queda claro que el tema de seguridad pública es uno que tiene que ver con las percepciones de la ciudadanía sobre las instituciones también y el papel que las instituciones juegan para darle a la ciudadanía esa confianza. Pero vamos a pasar ahora a nuestro panel de expertos, la licenciada Raquel Zelaya de ASIES, para ver si tiene una pregunta sobre el tema de seguridad pública. Sí, solamente para complementar las respuestas que ustedes nos han compartido, yo quisiera que fuera un poco más precisos en términos de la coordinación con el Ministerio Público y si seguirá operando esa división del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, el Grupo Panda, y en la práctica cómo van a operar las fuerzas combinadas o si ustedes no van a hacer aplicación de las mismas. Con Aníbal, por favor. Bueno, en primer lugar hay que destacar que el Ministerio Público es una entidad totalmente autónoma, que su designación es justamente del presidente de la República, en el caso del fiscal o fiscal general. Sin embargo, a mí me parece que la frase expresada por la fiscal general la semana pasada, frase que ya se citó acá, en cuanto a que ella le juró fidelidad a la Constitución y no al presidente de la República, enmarca claramente lo que debe ser la ruta de la independencia y autonomía del Ministerio Público. De manera, con la señora fiscal, valoramos altamente su trabajo. Creo que quien quede presidente debería de ratificarla en su cargo y creo especialmente que debe hacerse una coordinación interinstitucional. Con relación a las fuerzas de tarea, con relación a los grupos que se hicieron especializados de una u otra forma para cumplir ciertas tareas, solo tenemos una preocupación. Y la preocupación es que se han creado grupos especializados y se han creado fuerzas de tarea que trabajan en algunos lugares en específico, pero los grupos criminales se han tenido la capacidad de trasladarse para otros lugares. Eso nos preocupa, queremos evaluar todo lo que está sucediendo, pero lo que nosotros especialmente queremos es tener grupos especializados de investigación criminal. Para nosotros la salida es la investigación criminal, para nosotros la salida es la inteligencia civil. Y complemento la pregunta con relación al Ejército, creemos que el Ejército cumple una función complementaria, pero no necesariamente debe estar en tareas de seguridad civil, le corresponde la protección de las fronteras, le corresponde apoyar en ciertas actividades, pero vamos a demostrar que la Policía Nacional Civil y la Policía de Investigación Criminal son funcionales y que nos pueden llevar al éxito que tanto deseamos. Muchas gracias. Vamos con Roberto González de nuevo. La coordinación con el Ministerio Público y de dependencias específicas como la agrupación Panda. Y solo una anotación muy breve. Yo como ciudadano tuve una experiencia con el Ministerio Público y Panda. Soy uno de los muchos ciudadanos que estuvimos expuestos a un intento de extorsión y yo soy uno de los ciudadanos que le apostó a la institucionalidad. Pero me interesa mucho saber siguiendo la pregunta de la licenciada Zelaya, o sea, su percepción del Ministerio Público y de la coordinación que se puede realizar ahí. Bueno, yo creo que tenemos que distinguir que hay varias unidades de inteligencia. El mismo Ministerio de Gobernación tiene una unidad, la Policía Nacional Civil tiene una unidad, el Ministerio Público desarrolla obviamente la investigación criminal y es fundamental. En años anteriores habían incluso otros órganos que aportaban en la inteligencia civil y muchos de ellos incluso a nivel presidencial. Lo que nosotros vemos es que sí debe existir una coordinación a efecto de poder contemplar que cualquier captura se efectúe con una base sólida de evidencia. Casi que visualizar que cada delincuente lleva una mochila y en esa mochila virtual lleva las pruebas que lo inculpan. En otros países los protocolos de captura implican ese espacio en el cual se espera por la evidencia para poder capturar y que esa captura sea realmente efectiva. Nosotros hoy por las premuras y quizás por los criterios a la falta de inteligencia que se tienen, hay mucha captura, pero salen o el mismo día o salen al otro día. Y lo que pasa es que se fortalece no solo el delincuente, sino que la señal que le dan a la sociedad es que aquí hay impunidad y que cualquiera que comete un delito tarde o temprano, o más temprano que tarde, va a salir. La inteligencia es fundamental y una coordinación que se debe tener con el Ministerio Público. Ahora, con el tema del Ejército, nosotros concebimos de que
todo cuerpo de seguridad que esté vinculado con el entorno, con su comunidad, con su coyuntura, con su municipio, con su pueblo, el pueblo lo conoce, sabe quién es su familia, sabe las huellas de la vida que esa persona ha dejado y lo inhibe de cometer cualquier acto delincuencial, por lo menos por la condena moral que tienen sus propias comunidades. Eso se aplica igual al ejército. Por eso es que el ejército debe no estar en un entorno urbano y no estar focalizado, sino que precisamente en la tutela de los delitos ambientales, madereros, robo de ganado y sobre todo las fronteras que cuidan la soberanía del país. Gracias, Roberto. Jimmy Morales, hay que mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones que trabajan el tema de seguridad. Definitivamente, pero también hay que respetar la ley. La ley de la Policía Nacional establece quién es el responsable de la seguridad interior. Hay una contradicción con la Constitución, porque la Constitución también plantea que el ejército es el responsable de la seguridad. Sin embargo, después de la firma de los acuerdos de paz, se establece la creación de la Policía Nacional Civil y esta debe ser fortalecida. Nosotros creemos que el sistema de inteligencia fundamentado, el tema de la investigación criminal es fundamental para poder prevenir todos estos temas. Porque si vamos a estar luchando contra la criminalidad únicamente, vamos a perder la batalla como la hemos perdido de aquí hacia atrás. Nosotros volvemos a plantear la estrategia, focalizar los puntos en donde es necesario llevar los efectivos y los recursos hacia la investigación criminal. Invertir tanto en el Ministerio Público como en el sector justicia o el sistema de justicia para que se imparta todo este tema de justicia y podamos tener la plataforma ideal e idónea para poder seguir caminando en paz. Nosotros estamos de acuerdo también con el tema de la prevención. Nuestro Ministerio de Cultura hoy por hoy solo sirve para regalar pelotas y para hacer cositas que no realmente cumple la función. Son 400 y fracción de millones de quetzales que no se están para que los jóvenes puedan tener verdaderamente fuentes de desarrollo humano, tanto en el tema cultural como en el tema artístico, como en el tema de talentos. Y hoy nuestros sicarios están teniendo de 12 a 16 años, por lo que ya un candidato decía que nuestros niños abandonan la escuela y se empiezan a perfeccionar en el crimen. Nuevamente el sistema penitenciario se han convertido en universidades del crimen. Tenemos que retomar eso y así poder hablar de que las instituciones realmente están haciendo. Señor Miguel Ángel Sandoval, de Alianza URNG Maíz Huinac, ¿cuál es la propuesta de ustedes? He insistido mucho en que es necesario dotar de fondos a la Policía Nacional Civil. Es necesario, por supuesto, dar un nuevo rol al ejército porque está sobredimensionado en la actualidad. Y quizás habría que mencionar de una forma muy categórica que el concepto de fuerza de tarea corresponde a una visión de la guerra, del conflicto pasado, de la contrainsurgencia. No es un concepto moderno para abordar el tema de la prevención en materia de seguridad ciudadana y sobre todo en materia de seguridad democrática. En este sentido, creo yo que hay que fortalecer ese tipo de políticas preventivas vía la Policía Nacional Civil y otras coordinaciones, pero también hace falta fortalecer el Ministerio Público. Y una cuestión sumamente importante es que un Ministerio Público puede funcionar perfectamente apoyado por la Policía Nacional Civil, pero si tenemos un sistema judicial corrupto, ahí vamos a tener un problema muy grave. Ya como parte de la investigación de la CICIG, se estableció que existían jueces y magistrados señalados de corrupción, señalados de estar en vinculación con la estructura de la línea por lo menos, y hoy nos damos cuenta con toda sorpresa que una magistrada como la señora Stalin regresa como santo que pasó su día a trabajar a su cargo y no pasó nada, con lo cual estamos dando como muestra que la justicia en Guatemala está en muy malas condiciones y que esto no es una garantía, ni mucho menos para una buena persecución penal y para una buena impartición de justicia. Creo que acá hace falta hablar de las cosas del país como son, ¿verdad? No hablar de la ley en abstracto, sino de cómo se implementa este tema en el caso guatemalteco para que no nos demos sorpresas el día de mañana.
Gracias, don Miguel Ángel. Vamos ahora con Lizardo Sosa. De nuevo la pregunta de ACIES tiene que ver con la coordinación específica con el Ministerio Público y si seguirán operando programas específicos como la División Panda. Yo creo que la cuestión es más amplia que simplemente la coordinación entre el MP y la Policía Nacional. Aquí se ha dicho ya la relación y los vínculos que existen, los vasos comunicantes o cordones umbilicales entre los actos corruptos en la Policía Nacional e incluso en el Ministerio Público, y que tienen que ver con el sistema político corrupto. De manera que hay que atacar el sistema político corrupto, hay que acabar con la corrupción. Y al atacar el sistema político corrupto, automáticamente esos vínculos se rompen y va a ser más fácil enfrentar ese tipo de problemas en las entidades encargadas de seguridad. Luego, en la coordinación entre el Ministerio Público y las otras entidades es importantísima. Nuestro planteamiento es de un apoyo al fortalecimiento del Ministerio Público. Creemos que la línea debiera de ser fortalecer al Ministerio Público en todo lo que consista en traslado de capacidades de la CICIG hacia el Ministerio Público. Creemos que es importantísima la tarea de la CICIG, pero algún día se irá. Y el día que CICIG se vaya, que pueda decir misión cumplida, porque sus capacidades han sido trasladadas al Ministerio Público y tenemos una entidad, el Ministerio Público, capaz de llevar adelante la investigación criminal y de llevar ante los tribunales juicios bien sustentados con pruebas que permitan condenar a los delincuentes. De manera que hay que apoyar al Ministerio Público de una manera muy decidida para realmente tener esa institución a cargo de lo que debe ser. Las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y el Ejército se seguirán platicando. Sobre el particular, yo creo que el Ejército en materia de seguridad ciudadana debe de hacer todo aquello que el Presidente de la República considere pertinente. Es cierto, su vocación está más en el cuidado de la soberanía y las fronteras, pero debe colaborar en todo lo que el Presidente de la República considere que el Ejército puede contribuir a la seguridad ciudadana. Gracias. Estamos retomando entonces reforzar el Consejo Nacional de Seguridad, mejorar los procedimientos de investigación y reforzar, así como reformas en el sistema penitenciario, dotar de más fondos a la Policía Nacional de Civil y determinar el nuevo rol que debería de jugar el Ejército dentro del tema de seguridad, entre otras informaciones, también otras propuestas que nuestros candidatos han dado hoy, Harris. Claro, y de nuevo todo eso funciona si se goza de la confianza de la ciudadanía. Nosotros vamos a un corte comercial, regresamos con más de este foro presidencial. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos. Foro Presidenciables 2015. Continuamos. Bienvenidos de nuevo a este Foro Presidenciables 2015. Antes de seguir con nuestra tercera ronda de preguntas, tenemos una noticia que contarles. Aparentemente se ha confirmado la renuncia de 2 ministros del gabinete más, el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, y el ministro de Agricultura. Confirmaron su renuncia del gabinete de Otto Pérez Molina esta noche. Tenemos entendido que el gabinete sigue reunido, han estado reunidos desde las 5 de la tarde y se nos ha dicho también desde Casa Presidencial que a las 9 de la noche podemos esperar un mensaje de Otto Pérez Molina. Con eso vamos a seguir conversando con algunos de los presidenciables de estas elecciones 2015. Así es. Bueno, y ahora vamos a entrar a un tema que es muy importante para el desarrollo de todo país. La paz social, la tolerancia, el aceptarnos el unos a otros y así realmente buscar lo que es la unificación de un país. El Banco Mundial, las Naciones Unidas han reiterado en diversas ocasiones la necesidad que Guatemala tenga de empezar un diálogo a nivel nacional con una visión de tolerancia. Y dentro de las denuncias que tenemos en nuestro país, solo en el 2014 se tienen 579 denuncias por discriminación étnica en el Ministerio Público. En lo que va del 2015 se han presentado 335 denuncias y de estas en 2 años solo han llegado 4 a tribunales. Bueno, y déjenme contarles, 25 han sido contra alcaldes que se han concretado en solicitudes de antejuicio contra 6 de ellos, entre los que se encuentran 4 que buscan su reelección. Al final del gobierno de cada uno de ustedes, ¿qué avances podrían registrarse en la construcción de una sociedad que no discrimine,
si realmente uno de los grandes problemas en nuestra sociedad es la falta de tolerancia, la falta de aceptación y la falta de unificación para resolver estos problemas. Doctor Lizardo Sosa. No, yo creo que se está hablando de un problema que lamentablemente caracteriza a la población guatemalteca. Uno lo puede observar cuando se mete en las redes sociales, como con cualquier argumento es descalificado cualquier argumento. No estamos acostumbrados a oír, solo a emitir nuestra opinión sin consideración a lo que ésta pudiera afectar al resto de la sociedad. Yo creo que tenemos que aprender más cultura democrática. Creo que parte del problema de la falta de tolerancia está por el sistema político que no funciona. Realmente un sistema democrático con partidos políticos que realmente representen a los ciudadanos y no lo que tenemos ahora que es caricatura de representación. Ya la calificó en un artículo el señor Stein en el sentido de que los partidos le secuestran su representación a los ciudadanos. Y eso toma la siguiente forma: los candidatos, incluso los presidenciales, o son los dueños de los partidos, o son los que decide el financista de los partidos, o es algún interés político el que los define. Pero todos vamos a votar por ellos, pero realmente es una representación secuestrada. Así entendido el artículo al que me acabo de referir. Yo creo que el centro de debate nacional sobre todos estos problemas, el constitucional, es el Congreso de la República. Y lamentablemente el Congreso de la República, dadas esas deficiencias del sistema político, ha perdido totalmente la capacidad de desarrollar esa función de debate. Bueno, eso amén de que las escuelas debieran enseñar más cultura democrática, más cultura republicana, para que todos aprendamos a que el derecho personal tiene límite hasta donde terminan los derechos de los demás. Creo que nos hace falta bastante y creo que es una tarea titánica, pero que tenemos que empezar a emprender cuanto antes. Gracias, don Miguel Ángel González. Las denuncias de casos de discriminación. Don Harry Pérez. Perdón. Don Miguel Ángel Sandoval, ¿qué opina usted del tema de discriminación y cómo lograr esa tolerancia en nuestro país? Mira, pero ¿qué acciones tomarían ustedes sí, en concreto? Sí, por supuesto que sí. En el programa nuestro estamos planteando la refundación del Estado Nacional a efecto de hacerlo multiétnico, multicultural, multilingüe, lo cual no es reconocido ni siquiera por la Constitución política del país. Creo que es un tema en el cual hay mucha deuda pendiente y sobre todo hay mucho racismo, mucha exclusión a todo nivel, un humor chapín que se pretende humor cargado de racismo, y eso no puede ser tolerado ni permitido. Y acá una cosa muy importante es que para refundar el Estado nosotros planteamos la urgencia de una Asamblea Nacional Constituyente sectorial, multisectorial, en donde se puedan plantear abiertamente los derechos de los pueblos que han sido marginados y excluidos desde la fundación de la República, en el caso guatemalteco. Sí, es por estas razones que nosotros somos muy críticos con la idea de la transición a la democracia que ha existido, porque número uno se hizo sin la izquierda, número dos sin los pueblos indígenas. De la misma manera hoy que se plantea el tema de una eventual transición, de un gobierno de transición, uno se pregunta, bueno, ¿transición para qué? Para que sea un país de mineras, de cañeras, de palmeras, de desprecio a los derechos humanos, represiva, con impunidad, ¿o qué? ¿Qué es lo que estamos planteando? Nosotros pensamos que hace falta un profundo acuerdo nacional. La oportunidad que se perdió con los acuerdos de paz debe ser retomada hoy día. No es casual que 5 temas que están en las mesas del Congreso tengan origen en los acuerdos de paz. En esta perspectiva planteamos que toda la exclusión que hay en Guatemala, toda la discriminación que hay, se puede resolver con la refundación del Estado guatemalteco vía una Asamblea Nacional Constituyente, que en el caso nuestro, si ganamos la presidencia, lo convocaríamos de inmediato, porque es la única manera de hacer que la democracia guatemalteca realmente funcione y dejarnos de... Muchas gracias, muchas gracias. Don Jimmy Morales, ¿qué avances se puede ver al final de su gobierno en el tema de discriminación étnica? Y le pregunto a usted también específicamente, porque a lo largo de su carrera como comediante, como comediante, ha utilizado usted bromas que se apoyan en la discriminación étnica. ¿Se trata eso de un tema cultural? ¿Tendría que usted cambiar esa visión de la cultura guatemalteca?
Por el contrario, gracias por la oportunidad. No han sido bromas. Lo que nosotros hemos producido son materiales artísticos denominados sketches. Y hasta en nuestro programa nosotros hemos sido completamente inclusivos, incluyentes. Esa es una representación cultural, artística, de todo lo que nosotros somos y representamos. Efectivamente, nosotros con esta visión incluyente que hemos tenido, hasta hemos tenido reclamos del ejército, por ejemplo, porque hemos sacado la tropa loca, pero nunca ha sido con el deseo de ofender a nadie, sino que simple y sencillamente es una recopilación de todo el humor y todo lo que ha sido cultura guatemalteca. Nosotros podemos ver claros ejemplos en otros países, por ejemplo, la India María en México. Es una representación que todos los mexicanos se sienten muy orgullosos de eso. Es más, yo puedo decirles que los guatemaltecos, hoy en San Marcos, la semana pasada en Huehuetenango, hace algunos días en Chimaltenango, nos decían que les fascina la manzana buena. Y ese es el pueblo que está muy, pero muy comprometido con la creación cultural y la forma de poder incluir todas estas expresiones culturales. Nosotros creemos que mientras Guatemala no tenga un desarrollo humano y no tenga realmente un estudio adecuado, todos estos temas se van a dar. Si no va a ser por tema étnico, va a ser por tema económico o va a ser por todos los temas incluso geográficos. Vine hoy de Tajumulco, estuve en Tacaná, estuve también en Comitancillo y vemos que están apartados, completamente abandonados. No hay una carretera ni siquiera para poder salir a la costa y la que existe está completamente en el abandono. Nosotros creemos que esa exclusión es mucho más grande que cualquier otra exclusión que la que nosotros pretendamos. Por el contrario, nuestra visión ha sido siempre incluyente y aprovecho para agradecerle a mis hermanos del Oriente y del Occidente que me lo han manifestado ahora que he recorrido nuevamente el país. Gracias. Señor Roberto González, ¿qué avances entonces lograremos percibir todos los guatemaltecos en esta materia de la construcción de una sociedad que no discrimine, que sea incluyente? Bueno, muchas gracias. Realmente estamos hablando de implementar una cultura de tolerancia, y la cultura es un patrón de conducta, son hábitos, son repeticiones que tenemos que hacer y las tenemos que practicar y las tenemos que implementar. Para eso lo que tenemos que hacer antes de llegar al poder, en el caso de nosotros, en el partido político, creo, unionista, hemos implementado un esquema en el cual no le delegamos ni a mujeres, ni a jóvenes, ni a indígenas, por ejemplo, por mencionar algunas de las poblaciones minoritarias o excluidas históricamente en nuestro país, de que se agrupen en determinados órganos, sino por el contrario, que participen cada uno de ellos intercambiando mutuamente. Nosotros queremos ver tanto a mujeres como a jóvenes como a indígenas en temas de organización, en temas de finanzas, en temas de comunicación, en temas de estrategia. Así implementamos la cultura para que cuando lleguemos al poder, evidentemente no nos circunscribimos a que determinadas personas como las mujeres vayan a bienestar social, los indígenas a cultura y deportes o los jóvenes a organizar conciertos o actividades culturales en el domo. Nosotros lo que necesitamos es verdaderamente considerar que la espada de esa tolerancia es la razón y la educación. Y bajo esa premisa, nosotros lo que queremos implementar de obligación es que cada institución del Estado tenga una unidad de diálogo permanente para las actividades que le conciernen. Y además, que la consideración de la ejecución de cualquier política vaya incluido el diálogo como parte inherente de la implementación del proceso. Obviamente necesitamos integrar varias dependencias que se dedican al diálogo, la CEPAS, Asuntos Agrarios, COPREDE, el Sistema Nacional de Diálogo, unificar con una mejor gerencia para que el diálogo sea verdaderamente la forma de poder comprender las distintas filosofías, cosmovisiones y paradigmas que tenemos los guatemaltecos, pero convertirlo obligatoriamente en un hábito y así lograremos esa cultura de tolerancia. Gracias, Roberto. Don Aníbal, se tiene que hacer más para lograr más representación indígena en el gobierno y qué acciones específicas tomaría usted en su gobierno. No quiero referirme en términos generales a la pregunta y después a lo específico. Lo primero es de que el partido que yo represento, desde un principio se planteó la necesidad de transformar las relaciones de poder en Guatemala, las desigualdades, la intolerancia. En este país hay que reconocerlo, el machismo es una tara, el racismo también es una tara que todos debemos condenar y desechar de la sociedad, pero también se discrimina a los discapacitados, también se discrimina del mundo laboral a los que tienen 40 años.
Es decir, es una sociedad de intolerancia y es una sociedad de falta de oportunidades. Por eso es que nosotros creemos que lo urgente es tener una república social, democrática y pluricultural. Solo reconociendo el carácter de lo que somos, nuestras raíces, nuestros valores, lo que realmente significa ser de este pueblo, van a hacernos tomar conciencia y tomar las medidas que necesitamos. Con relación al tema, definitivamente, si bien es cierto las cuotas de participación política deben discutirse, lo cierto del caso es de que los partidos debemos demostrar con hechos la inclusión de los pueblos indígenas de igual a igual en Guatemala, como debe suceder también con las mujeres. Y quiero decir que nosotros sí estamos convencidos de que la única salida es la educación. Los cambios culturales, decía el señor Mujica hace poco que nos visitó, son los más difíciles en las sociedades. Los cambios culturales son los más complicados precisamente por esas taras que subyacen en la mente de la mayoría de ciudadanos. Pero sí quiero ser contundente, ni con chistes ni con moralejas se va a poder cambiar esas taras en Guatemala. Creo que ahí le toca el turno entonces a los señores de ACIES para hacer la pregunta en este bloque e ir cerrando este tema de lo que es de la discriminación y la falta de tolerancia, ¿verdad?, de parte de todos los guatemaltecos. Doctor Eduardo Stein. A los señores candidatos a lo pelado, ¿cómo reflejará su gabinete la diversidad cultural de este país, habida cuenta de que en este marco estructural que ustedes han comentado tan aptamente, llevamos sin embargo una tara multicentenaria de rechazo, discriminación y exclusión hacia los pueblos indígenas, que se refleja no solo en las estructuras públicas en general, sino específicamente en las estructuras de mando superior en un gabinete. Y yendo un poco más a la neta del Congreso, ustedes llevan en el primero, segundo o tercer lugar de sus listados nacionales candidatas o candidatos indígenas, y nos podrían dar nombres. Señor Aníbal García. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, el proyecto no puede ser un proyecto del diente al labio, ni puede ser un proyecto que presuma una cosa y en realidad sea otra. Quiero contarles que en la segunda casilla del listado nacional participa el señor Fabián Uz Álvarez. Quiero contarles que en el departamento de Alta Verapaz, en la tercera casilla, participa la señora Adeli Bol. Quiero contarles que encabezando el departamento de Zacatepeques va el departamento de Chimaltenango va el sociólogo Edwin Canú. Encabezando Sololá va el señor Fausto Iboy, un destacado economista. En el Petén tenemos nosotros candidatos en Poptún y en San Luis que son indígenas, y en general lo que nosotros tenemos es una conjunción de esfuerzos tanto del mundo no indígena como el mundo indígena. Creemos que es fundamental que la sociedad guatemalteca se dé cuenta de que sí es posible hacer esos pactos. La ventaja que nosotros tenemos como partido es que no estamos cobrándole a nada a nadie para que pueda competir. Creemos que la participación democrática, si bien ha sido adversa para los pueblos indígenas y para las mujeres, fundamentalmente se debe al problema que tenemos en la ley electoral y de partidos políticos. Aquí los puestos de diputados se compran, aquí los puestos de alcaldes se pagan, aquí los puestos en el Congreso de la República, las juntas directivas en el Congreso de la República, toda vez obedecen a pactos que no representan el interés nacional. De manera que nuestro partido se siente satisfecho y se siente tranquilo de tener una representación que todavía no es la ideal, pero que sí estamos convencidos de que vamos por ese horizonte de participación y de inclusión. Gracias, Roberto González. ¿Tienen ustedes nombres específicos ya de representantes de las etnias indígenas que van a formar parte de su gobierno y de su listado en el Congreso? Sí, nosotros tenemos varias personas, incluso encabezando el listado metropolitano tenemos a una extraordinaria persona, varias veces alcalde de Pachalún, Quiché, Selvin García, por ejemplo, tenemos a Anita Pisquí, tenemos a Pedro Estacuy dentro de los listados importantes, no solo los que corresponden a los distritos, donde precisamente la población indígena de alguna manera integra muchos de estos listados distritales y que nos enorgullece. Sin embargo, quiero decir que con toda franqueza y con toda sinceridad, la escogencia
de estos guatemaltecos con carácter indígena o mujeres o jóvenes eventualmente si los hubieran, así como los hay ladinos, no ha sido necesariamente por los criterios de raza, de género o edad, han sido precisamente por las capacidades que tienen para poder ejercer una tarea dificilísima como lo es la cuestión pública, donde se requiere de conocimiento, donde se requiere de experiencia, donde se requiere de habilidades y sobre todo lo más importante, que se requiere de la moral para poder administrar los recursos de la nación, no solo de una manera honesta, sino que sobre todo efectiva. Nosotros hemos tratado de inculcar que precisamente en este ámbito de la tolerancia salgamos un poco de ese cliché político de poder enseñar a través de fotografías o estar enseñando a través de muestras meramente mediáticas una integración que en el fondo no lo es. Nosotros queremos que de alguna manera sí, a la población minoritaria, la que se ha sido olvidada, esa Guatemala profunda, tenga todas las oportunidades de educación, de salud y sobre todo de asistencia para que a través del trabajo y la consecución del empleo salgan adelante. Pero lo más importante, que nuestros criterios sean una meritocracia que corresponda a las grandes responsabilidades del Estado y no a una condición que nosotros consideramos no debiese ser la adecuada para gobernar. Señor Jimmy Morales, ¿cómo reflejará su gabinete la diversidad cultural del país? ¿Tiene nombres de mujeres indígenas que van a ocupar estos sitios importantes en diputaciones dentro de su partido? Por supuesto. En Alta Verapaz tenemos a Carlos Morán Pop, que va encabezando el listado del departamento de Alta Verapaz, y en la tercera casilla está Rosalina Pop, que son de San Cristóbal y Santa Cruz, Alta Verapaz. Asimismo tenemos a Vicente Cal, que es uno de nuestros candidatos a alcaldía allá en el municipio de Tamaú, siempre en toda la ruta del Polo Chic. En San Marcos podemos plantear a Raúl Orozco, Fidelis Tol, que hoy precisamente estuve con él allá en Tajumulco y hubo una concentración fabulosa donde pudimos ver la participación de mucha mujer y hombre indígena. En el tema de garífunas también estuvimos incluso viajando fuera del país, estuvimos allá en el Bronx hablando con Buga Quiñones, que es un futbolista destacado guatemalteco que tuvo que irse y hoy por hoy nos está ayudando precisamente en la representación, buscando personas de etnia garífuna para que puedan tener una participación. En el caso de los xincas, nuestro amigo José Primo, allá en San Yuyo, en Santa María Xalapán, Jalapa, es nuestro candidato a alcalde y toda su corporación es precisamente de esta representación. Dentro de los gabinetes, aquí tenemos el tomo 1 de 3. Precisamente nos han dicho si tenemos nosotros representatividad y aquí están los profesionales que integran las mesas profesionales en donde no hay distinción ni de edad, ni de etnia, ni de posición económica. Nosotros en el FCN Nación hemos abierto la puerta y está completamente abierta para que todas aquellas personas que quieren participar, participen. Y hoy es un momento histórico, hay un clamor popular para que participen personas que no han estado en política anteriormente y entonces se le juzga de que no tiene la capacidad ni la experiencia. Nosotros creemos que si hacemos una buena mezcla, una buena combinación, vamos a poder presentar los mejores equipos, pero estos son unos ejemplos de la persona. Gracias, Jimmy Morales. Don Miguel Ángel, ¿qué hacer para que su gabinete refleje la diversidad cultural del país? Mira, inicialmente lo que nosotros tenemos es un planteamiento de refundación del Estado para que el mismo sea multiétnico, multinacional, etcétera. Y acá no nos detenemos solamente en plantear lo de 1, 2, 3 personas. Creemos que la concepción que va a presidir nuestro gobierno es de refundación del Estado con estas características. Sin embargo, creo que es importante señalar que nuestro candidato vicepresidencial es el licenciado Mario Ellington, fundador de la Organización Negra de Guatemala, él es garífuna, adicionalmente fue de los fundadores de CODISRA contra el racismo, ¿verdad? Y hay en el listado nacional a Amílcar Pop como encabezando listado, que quiero aprovechar para subrayar que es quien puso los antejuicios para Pérez Molina y para Rosana Valdetti que fueron implementados ya. En esta perspectiva, nosotros no solamente planteamos en el ámbito de las candidaturas, sino que también en los cargos para los distintos ministerios, de tal suerte que en el equipo de salud
Tenemos, por ejemplo, a Hugo Icú, que es especialista en salud comunitaria, porque pensamos que eso es una vertiente que debe de impulsarse, con la participación de pueblos indígenas, de la misma manera, licenciado Simón, en el tema de la educación, porque creemos que esa es una enorme responsabilidad nuestra, ver los contenidos interculturales que se han ido perdiendo, al extremo que estaba en riesgo la adecuación bilingüe intercultural. En síntesis, estamos planteando la refundación del Estado y además la constitución de nuevos territorios a partir de los pueblos indígenas y el ejercicio democrático en la preservación de sus recursos naturales, lo cual... Gracias, señor Lizardo Sosa. Hombres y mujeres indígenas en los primeros puestos del listado de candidatos. ¿Puede citar algunos nombres? Sí hay total apertura en el partido político Todos para la participación de todos los grupos sociales en las diferentes candidaturas que se están presentando. Por lo poco que he recorrido la República en estos 2 meses y medio de campaña, hay una gran participación de grupos indígenas a nivel de alcaldías, eso es normal, y también hay candidatos a diputados ocupando la primera, segunda o tercera posición en algunos departamentos de la República. No tengo mi papelería aquí, no sabía que había esa pregunta, si no había traído la lista. Pero no sabía las preguntas, para nada. No lo he dicho que alguien las subiera, yo no las sabía. Y entonces, sí hay candidatos en Quetzaltenango, me parece que hay 2, en Quiché y en otros departamentos hay participación en las candidaturas a diputado de los diferentes sectores sociales del país. En cuanto al gabinete, lamento decirles, para nosotros resulta un poco prematuro, tal vez la circunstancia de 2 meses y medio de campaña, tal vez la circunstancia de que soy un huésped en un partido que me ha abierto las puertas y que aunque he tenido un contacto cada vez más frecuente con la dirigencia local y departamental del partido, el tiempo no me ha permitido tener un conocimiento más preciso de lo que ocurre, pero sí tenemos un planteamiento totalmente abierto. Nuestra esperanza, incluso al proponer una reforma de la ley electoral y de partidos políticos, es que en el futuro eso se va a dar por naturaleza. Cuando los afiliados de los partidos sean los que voten por sus propios candidatos, ahí va a haber una representatividad en donde las mayorías de origen indígena, maya o el sector que fuere, van a poder expresarse a través del voto y poner a sus candidatos en una competencia libre, democrática, en la que los afiliados son los que van a elegir a los candidatos a alcalde, a diputados y después también a los candidatos presidenciales. Perdone, don Lizardo, disculpe que insista, pero a estas alturas del partido no nos puede dar un nombre de algún indígena que va a estar en su gabinete o que esté en el listado. No, resulta prematuro, le explico por qué. La idea con el partido, cuando yo acepté esta responsabilidad, es que el gobierno sería un gobierno de todos los guatemaltecos, no del partido. Por supuesto que en el partido hay gentes que podrían entrar, pero nosotros tenemos que desarrollar una tarea todavía de consideración. Hemos estado considerando nombres con los amigos del partido y sobre todo con Mario Alberto García Lara, y no estamos en posibilidad de decirlo. Que van a haber, pero no estoy en posibilidad de decirlo ahorita en cuanto a nombres precisos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Capacidad para ejercer los cargos es uno de los temas muy importantes para el desarrollo de cualquier gobierno. También el señor Mujica decía en esta semana que recién pasó que era muy importante conocer el equipo de trabajo con que se contaba, porque al final no es el presidente, es el equipo quien va a lograr sacar y desarrollar a un país. Nos vamos a unos mensajes porque tenemos todavía otra ronda de preguntas, Carlos. Ya regresamos. Esto es Foro Presidenciables 2015. Ya volvemos. Foro Presidenciables 2015. Continuamos. Estamos de regreso con ustedes en estos Foros Presidenciales 2015. Están conociendo a otros 5 candidatos más de los 14 que están participando en esta contienda. Entramos ya a lo que es el último bloque de preguntas. Vamos a ingresar al tema de política exterior.
Así es, Elsie, y en esta serie de foros presidenciales hemos tocado una diversidad de temas y una diversidad de preguntas. No son los mismos temas para cada grupo de candidatos porque simplemente creemos que es importante que se les conozca a los diferentes candidatos en diferentes aspectos de sus políticas. Vamos a entrar ahora al tema de la población guatemalteca indocumentada en Estados Unidos y les voy a dar unas cifras para recordarles lo grave que es, que es este tema. Según el Instituto de Política Migratoria, en los últimos 13 años, la población centroamericana indocumentada en Estados Unidos ha crecido en casi el 400%. Entre el 2014 y en lo que va del 2015, se han detenido en la frontera de Estados Unidos 16,000 mujeres con niños y se detienen 75 niños al día que viajan solos, que llegan a la frontera con Estados Unidos. La pregunta, y vamos a comenzar con don Aníbal García, específicamente, ¿qué hará su gobierno para frenar, tanto para frenar el enorme flujo de guatemaltecos hacia Estados Unidos y cómo hará para que su política exterior realmente le dé prioridad a este grupo de compatriotas que contribuyen enormemente con sus remesas a la economía nacional? Muchas gracias. La única forma de frenar la migración es que en Guatemala exista una transformación total del modelo económico y social. Si no, a falta de empleo, si seguimos nosotros con 173,000 estudiantes de educación media que se gradúan cada año y que de ellos apenas el 20% encuentran un empleo en la ciudad y el 11% encuentran un empleo en la provincia, la condena está garantizada. Tendrán que tomar riesgos, tendrán que ver que otro país les va a dar la oportunidad que en Guatemala no se les da. Por eso, creo que es fundamental que nos atrevamos a hablar de las transformaciones económicas que el país necesita. Es la única salida. Además de todo lo complementario, que sería el proceso educativo, que sería el proceso cultural, pero en esto quiero ser claro. Si no hay transformación económica, los migrantes seguirán. Con relación a las medidas que vamos a tomar con la política exterior, especialmente con los migrantes, creo que hay dos medidas urgentes que se deben tomar. Las primeras son de carácter político. Es necesario crear el Distrito 24. Los migrantes tienen derecho a tener representación en el Congreso de la República y es fundamental que tengan el derecho a voto. No existe ningún pretexto para no hacerlo y los diputados del Movimiento Nueva República se comprometen con esa causa. En el plano estrictamente administrativo y de las necesidades que ellos tienen en Estados Unidos, voy a pedirle a Conamigua que me haga un diagnóstico real de los requerimientos y las necesidades de ellos en Estados Unidos, para insertarlos a la vida laboral, a la vida económica y para garantizarles la facilidad de las cosas en Guatemala y no el entorpecimiento que es lo que sucede en este momento. Licenciado Aníbal García, quiero retomar cuando usted habla de transformación económica. Nos interesa mucho porque para poder lograr cualquier proyecto, educación, cambios o reformas en la seguridad, etcétera, todo lo que ustedes están proponiendo, se necesita de inversión y se necesita también de que se esté generando dinero. Fíjese que en el 2014 los guatemaltecos en el exterior enviaron a sus familias 5.600 millones de dólares. Hasta el momento se tiene una información de que son 6.000 millones de dólares y esto constituye el 61% del presupuesto de la nación. ¿A qué se refiere usted entonces con transformaciones económicas? Bueno, es que mire, lo ideal es que no existieran migrantes. Lo ideal es que la población guatemalteca tuviera la posibilidad de desarrollar su vida, de desarrollarse material y espiritualmente en nuestro país. Ese es el planteamiento ideal. Ahora bien, si tuviéramos una política en Estados Unidos en donde a todos los migrantes se les tratara como debe tratarse, en donde no estuvieran indocumentados, o por lo menos tuvieran el TPS, entendería que eso sería algo que podríamos aprovechar. Quiero aclarar que en ningún momento me opongo a que se haga la migración a Estados Unidos. Lo que yo creo que es fundamental es que no podemos seguir aceptando esto como válido porque la obligación del Estado guatemalteco es generar todas las condiciones para que no haya un guatemalteco que salga del país y que no a buscar oportunidades porque adentro no la tenemos. De manera que lo que yo creo es de que es fundamental que nos demos cuenta que la única forma de detener la migración, los riesgos a los que se exponen, los trabajos precarios que realizan, es que en Guatemala existan esas oportunidades y creemos que fruto de una transformación económica,
fruto de un equilibrio de las relaciones de poder, es posible que en Guatemala podamos tener a esa fuerza laboral y que aquí lleguemos al éxito que tanto ansiamos. Gracias. Gracias, Aníbal García. Vamos con Roberto González. ¿Qué hará su gobierno para frenar el flujo de guatemaltecos hacia el exterior y cómo hará para atender a esos migrantes que están viviendo en Estados Unidos? Bueno, importante. Tu pregunta ya menciona dos de tres ámbitos que hay que abordar con el tema de migrantes. Uno son las condiciones en las cuales se generan en un país para tener el incentivo de migrar. Eso atiende al país, atiende a generar empleo, atiende a dar educación, a reorientar la capacitación técnica y la asistencia, sobre todo en la economía familiar, la economía agrícola, la del interior del país, precisamente en los departamentos donde por no tener las oportunidades, por no tener un buen servicio de salud, de educación, de vivienda y no tener oportunidades de empleo, es que el migrante parte. Del 40% de los migrantes son jóvenes y el 20% son padres. El flujo mayor de migrantes está cabalmente en esa población joven que ya no tuvo oportunidad de tener básico y diversificado. Por eso nuestros esfuerzos van a ir directamente a una cobertura de básico y diversificado en la secundaria, también en la preprimaria, a efecto de que tengan éxito en la primaria y que puedan tener esa capacitación que los deja aquí en Guatemala con oportunidades y esas ventanas y puertas que no les permita migrar. Pero los otros dos ámbitos son el trayecto. El trayecto es un conjunto de riesgos, de un tema inhumano en donde son sujetos a explotación laboral, explotación sexual, chantaje, trata de blancas, vinculaciones con el narcotráfico en el paso, y para eso nosotros estamos proponiendo una política muy dinámica y agresiva con toda Centroamérica en el sistema de integración centroamericana, a efecto de que conjuntamente con México nos pongamos de acuerdo en cómo minimizar ese tipo de delitos. Y lo que concierne a los migrantes, apoyar su estatus migratorio, darles servicios, que los consulados estén al servicio de la documentación en línea, poder sacar sus DPI, pasaporte, certificaciones y asistirnos legalmente para que estando allá se sientan parte de nuestra familia guatemalteca. Gracias, Jimmy Morales. ¿Cómo frenar ese enorme flujo diario de indocumentados, pero también tener una política adecuada para los que ya están fuera? El FCN ha planteado como política de Estado que todo guatemalteco debe tener atención de Guatemala. Es decir, el Estado de Guatemala debe extenderse hasta donde un ciudadano guatemalteco lo necesite. Hay tres razones por las que se han dado las migraciones históricamente: violencia, falta de oportunidades económicas y, por supuesto, hoy hay un fenómeno de reintegración familiar que no lo podemos negar. Es por eso que el año pasado se fueron 17,000 niños que quedaron varados y hoy, a esta fecha, ya van cerca de 11,000 niños. Y eso es algo que no se ha podido frenar porque muchas de las personas que hoy están diciendo que lo van a hacer han estado en cargos públicos y no han hecho nada por cambiar. Se necesita dos cosas fundamentalmente: reforzar y dinamizar el sector económico para que hayan oportunidades laborales realmente satisfactorias para enfrentar la vida en Guatemala y, por supuesto, desarrollar el capital humano. No podemos optar a mejores trabajos y mejor calificados si no invertimos en la educación. Y esa educación no lleva 1 año ni 2 años. En todos los discursos que hemos dado aquí y en cualquier sector del país, hemos hablado de la necesidad de gastar en invertir en educación para que nuestras generaciones puedan optar a mejores trabajos. Para poder dinamizar el sector económico, se necesita generar incluso políticas realmente que nos ayuden a abaratar el costo de la energía eléctrica suficientemente, no solamente para el tema residencial, sino para el tema empresarial. Y así poder hacer que las empresas puedan llegar a aquellas provincias en donde no tienen fuentes de empleo. No podemos hacerlo de otra forma. Podremos hablar de refundar el Estado, refortalecer el Estado, si lo que tenemos que hacer es generar empleo y el empleo lo genera la empresa. Y la empresa tiene que ser competitiva y el capital humano debe ser calificado. Si no vamos hacia ahí y si no, revisemos el plan de la Alianza para la Prosperidad. Ellos nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Gracias, Jimmy Morales. Muchas gracias. Miguel Ángel Sandoval, sus políticas en torno a la migración ilegal a Estados Unidos y cómo atender a los que sí están allá. Uno de los temas fundamentales que es necesario combatir fuerte es una especie de doble moral que existe en Guatemala. Nos preocupan mucho los migrantes,
Sin embargo, recuerdo que hace unos pocos años discutiendo el tema del TLC, no se planteó para nada derechos de los migrantes. Y un sector muy importante del empresariado guatemalteco lo que quería era, junto con las remesas, ir a sacarle la plata a los migrantes de lo poco que les quedaba en la bolsa, acudiendo a lo que se denominó justamente en esos días los productos de la nostalgia. Mandémosle sus tamalitos, sus cositas y todo, lo cual me parece perverso. Creo que los migrantes se van por falta de oportunidades en Guatemala, sin duda ninguna. Y creo que un programa de empleo sostenido por parte nuestra debe de ser un factor que contribuya en el mediano plazo a ir creando las condiciones para que no haya más migrantes que se vayan. Es un drama nacional, no es un motivo de alegría. Nosotros tenemos un planteamiento de impulsar políticas de empleo vía 3 medidas. La Ley de Desarrollo Rural Integral y una política pública de apoyo al campo para que esto se convierta en zona de desarrollo, una política de impulso a las pymes, a efecto de que con las 200,000 pymes que existen en Guatemala se pueda ir generando empleo, y una política de construcción de vivienda, con lo cual nos apoyamos en un tema acordado de los acuerdos de paz, de dedicar el 1.5% del presupuesto nacional para ir desarrollando esa política de lanzamiento de la vivienda. Con estas 3 medidas, más la atención indispensable en el extranjero, en Estados Unidos, se puede ir atacando el tema, pero combatiendo esa doble moral, porque ahorita los bancos compiten para ver quién trae las remesas de los migrantes, en una actitud verdaderamente muy falta de ética y muy falta de sentido de solidaridad con los... Señor Lizardo Sosa, ¿cuáles serían las políticas de ustedes en el tema de migración y también para apoyar a los que ya se encuentran en Estados Unidos? Mire, el fenómeno de los migrantes es una consecuencia de la estructura de distribución de la riqueza y del ingreso en Guatemala. Mientras en Guatemala pocos tengan todo, casi todo, y muchos tengan nada o casi nada, el fenómeno de los migrantes seguirá ocurriendo indefectiblemente de lo que nosotros emprendamos. Por tanto, hay que crear oportunidades en todos los sentidos. Yo no he sabido, por ejemplo, que haya un problema de migrantes o un fenómeno de migrantes en Costa Rica, pero solo quisiera poner un dato. En Costa Rica, el 100% de los jóvenes en edad de asistir a ciclo diversificado están en el instituto estudiando. En Guatemala, 78 de cada 100 jóvenes que están en esa edad no sabemos dónde están, en la escuela no están. Entonces, hay que crear oportunidades de educación, de formación, para que esa gente tenga algo que hacer y se prepare para la vida. Entonces, es un problema complicado, hace referencia a un problema de incapacidad de generación de empleo y de producción adentro del país. Nosotros creemos que debemos de trabajar fuertemente en un modelo económico que asegure la productividad de la economía y que al mismo tiempo salvaguarde las compensaciones sociales, de manera que aquí todos vayamos creciendo. Está bien si muchos tienen casi todo, pues que cada vez tengan un poco menos y que, perdón, si pocos tienen casi todo, que cada vez muchos tengan un poco más. Y eso se logra aumentando la producción mediante un mercado lo más libre posible, pero un Estado que atienda los problemas sociales de una manera eficiente. La fórmula de este apoyo económico es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. El Estado a cargo de guardar los equilibrios. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este programa. De hecho, ya creo que nos hemos pasado del tiempo que teníamos estimado para este segundo foro. Usted ya los conoció. Estos son los otros 5 candidatos. Hasta el momento se ha presentado en este foro de Así Es y Canal 3 10 candidatos. Usted conoce algunas de sus propuestas. Lo importante, Harris, es informarnos inteligentemente, adecuadamente y responsablemente para poder hacer nuestra mejor elección. Así es, de eso se trata este foro y obviamente dentro de la coyuntura que se está viviendo creo que hay muchísimo interés sobre lo que las propuestas que nos pueden dar los que aspiran a la presidencia de la República. Hablando de eso, tenemos entendido ahora que el famoso mensaje presidencial ahora será a las 9:30, así que
estaremos todos atentos a ver qué nos dicen. Feliz noche y gracias por su atención. Agradecemos a las personas de ACIES, así como de Albavisión, y por supuesto a ustedes, señores candidatos, por haber de alguna manera compartido con todos nuestros televidentes a nivel nacional e internacional. ACIES y Canal 3 presenta en directo Foro Presidenciables 2015. Domingo 30 de agosto, con la participación de Sandra Torres por el Partido UNE, José López Camposeco por el Partido Encuentro por Guatemala, Juan Gutiérrez por el Partido PAN y Mario Estrada por el Partido UCN. Domingo 30